Martín, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias Hola, por venir a bienvenido. visitarnos. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Por favor, ¿a vos viste el video? La noticia de este La papá. verdad es que no llegué a verlo, algo me comentaron, pero honestamente no lo llegué a ver Bueno, todavía. ahora cuando lo tengamos lo vamos a ver. Ahí está el video, mira. Y este muchachito que lo conocemos y Ponete los auriculares para escuchar. 100 gramos por litro por acá. Estamos laburando ahorita, ya que nos dejaste tirado acá, ¿viste? Mirá, Está el nene. acá el pibe, acá esto más, bueno, ella está allá. ¿Sabes lo que pasa? Según lo que me dijo Luca, acá esto es mafia, ¿viste? Bueno, ella está allá, pistolita. Bueno, Estamos con Este es el esto. Estamos dentro con de la esto. casa miren la cantidad de marihuana. Bueno, hay mucho, hay armas de fuego, de hecho también, claro. Y un video que supuestamente como se filma habla, ¿no? De que la mujer se fue, no sé. Sí. Pero bueno, sí, te interrumpimos, Martín, decías. Sí, bueno, terrible. Es tremendo el video. Lo que decíamos es que efectivamente hay un crecimiento importante de los índices de consumo, esto se da a nivel mundial. El último reporte de Naciones Unidas habla de un tercio, un tercio creció el número de consumidores en el mundo. Lo que nosotros vemos en la provincia, que es consistente con lo que se va viendo a nivel nacional, es inicio en los consumos a edades más tempranas. Y entonces eso nos pone, creo, en una cuestión que un poco dispara este video, que es que cuando hablamos de las problemáticas de las infancias y de las adolescencias, tenemos que hablar del mundo de los adultos también. Claro. Porque muchas veces Claro. la pregunta de una familia es ¿dónde puedo llevar a mi hijo o a mi hija Sí, claro. para que reciba alguna atención de lo que sea? Y cuando hablamos de consumos problemáticos, cuando hablamos de salud mental en general, en realidad la primera pregunta podría ser, tengo un problema con mi hijo o con mi hija, ¿quién puede asesorarme? ¿Quién puede orientarme? ¿Quién puede ayudarme a que yo acompañe ese proceso? No alcanza con decir, llevé a mi hijo a un psicólogo o a una psicóloga o lo puse en atención en algún servicio de salud, sino esa implicación. Me parece que hay una declinación importante de las prácticas de cuidado, y las prácticas de cuidado empiezan en los entornos afectivos. Claro. La casa, Claro. el núcleo familiar, el grupo de amigos, la escuela. Así que, bueno, esto que se ve de una manera tan dramática en el video de recién, yo creo que nos convoca a pensar que los problemas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, no pueden enfocarse sin una mirada acerca de qué estamos haciendo los adultos. Sí, ¿y qué estamos haciendo los adultos? Porque bueno, claramente yo supongo que también padecen de otras adicciones que los distrae de las responsabilidades que tienen adquiridas, ¿no? Sí, bueno, yo a veces trato de salirme del concepto de adicción sobre drogas duras y comienzo a ver otro tipo de adicciones que son verdaderamente fuertes, digamos, la cantidad de horas que veo que pasa el adulto mirando un teléfono, por ejemplo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que hay algo que está pasando también en los adultos, es que ese lugar de estabilidad, de consistencia, de convicción que se suponía los adultos tienen, Sí, claro. ha ido declinando. Entonces hoy encontrás hombres y mujeres más inseguros, más desconcertados e inseguros respecto de sí mismos. Y ahí también hay una trama social importante, porque esta mañana di una entrevista en la radio y alguien hablando de temas de salud mental, y alguien decía, bueno, en los tiempos de nuestros abuelos no se deprimían o no pasaban estas cosas. Primero que sí pasaban, quizá no se hablaban, no se explicitaban, claro. pero también yo le decía que hay una diferencia, me parece muy importante, entre la sociedad de nuestros abuelos y aún de nuestros padres y la nuestra, ¿no? Pero Nuestros padres y nuestros abuelos por ahí laburaron toda su vida en el mismo lugar,
No, y eran hijos de la posguerra, y eran Sí, sí. personas que valoraban el trabajo y que eran tanos que habían venido, que estaban... a mí mi Salieron viejo, de la mano mi para viejo adentro, me claro. contaba historias de gente que se comía la lengua de los zapatos del hambre que habían pasado. Ni hablar. Era como otra cabeza nosotros. Pero además, claro, sí, O sea, y es así. eso configuraba la humanidad también. Sin dudas, pero el punto al que yo me refería es, Sí. había una serie de coordenadas de estabilidad, Claro. entonces una persona podría decir, yo empiezo como cadete de este negocio y Me voy dentro a de jubilar. 25 años Claro. o 30 voy a ser el encargado del negocio, Tal cual. o no, pero seguiré trabajando aquí. Hoy hay incertidumbre laboral. Aún la gente que tiene trabajo no sabe cómo va a llegar a pagar sus cuentas. No, mucha gente que trabaja en una empresa hace 25 años que también está temblando de que no te llegue el telegrama. Pero porque fue- son noticias cotidianas, Sí. se cierra una fábrica, se cierra una empresa, se suspenden empleados, Sí. pasa con organismos nacionales, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Sí, Porque el escenario de los adultos es también un escenario de incertidumbre. claro. Cuando en otros tiempos lo que se suponía es la incertidumbre es propiedad de la adolescencia, porque el adolescente está en búsqueda, no sabe bien qué quiere, no sabe bien qué es, está construyendo su identidad, pero el adulto ya lo hizo, y hoy lo que tenemos es que los adultos también están atravesados por la pregunta acerca de quién soy, qué hago, a dónde voy, qué va a ser de mí Sí, claro. Sí, total. en el corto plazo. Sí, total. Entonces, bueno, son distintos factores que llevan a esta inconsistencia del mundo adulto, y ni hablar, digamos, las transformaciones provocadas por la tecnología. Que eso es tremendo. Donde, Porque, sí, a esta incertidumbre, ese humano que no sabe si va a poder seguir trabajando, si se va a poder seguir desarrollando, o si vas a poder terminar la carrera o lo que sea, esto te da un lugar de seguridad. sí. Porque acá podés ser quien vos quieras ser. Ujú. Porque acá vos te armás un avatar, porque acá vos opinás, porque acá vos le discutís al presidente, al gobernador, al periodista, porque yo en un comentario... Hace justicia. Y si, vos, y si, Sentís vos- que y hace si uno justicia, lee los claro. comentarios, estamos cargados de una bilis, de un odio. Son muy pocos los comentarios que van para adelante o que tienen Sí, una sí, propuesta. sí, sí. Siempre, ¿qué está diciendo el de la tele si yo lo conozco? Se quedaba con los vueltos cuando hacíamos la rifa de las tortas. Sí, sí. Y capaz que es mentira, pero ya tiró la bronca, ya la tiró ahí. Y me siento seguro, y configuro, y tengo una persona. Y acá yo soy un habitué de una sociedad virtual. Sí. Elijo mi red social donde mejor me manejo. Algunos están en Instagram, otros están en TikTok, otros están en Twitter, otros están en Facebook. Y desde ahí opero, y de ahí me siento seguro. Y desde ahí, y capaz que soy Es una realidad paralela. Claro, y sos un desgraciado que está comiendo una tortilla de ayer con un mate cocido, pero vos estás Ujú. Supuestamente empoderado. tirando piedras desde un pozo, diría uno, ¿no? Ajá. Y saben que pienso, o que me hace pensar esto también, es cómo hay una desresponsabilización, ¿no? Digo, porque una persona que escribe ofensas en una red social, por ahí no lo haría en una conversación personal. No, claro, Pero más Y probable esto que no, y esto no tiene que ver con ser más guapo o menos No, guapo. no. Quiero decir, Para nada. porque Ese sería el la análisis. presencia y el estar juntos, de repente Claro, el contexto. configura otras maneras de Claro, vincularse. claro. Y en esto de la desresponsabilización, miren, yo pasó una cosa escandalosa y espantosa el otro día en la cancha Independiente. Sí. Cuando yo miro las noticias y veo los comentarios de la gente, nadie se hace cargo de nada. Pero digo, los chilenos dicen argentinos asesinos, la dirigencia independiente dice la culpa la tienen los chilenos que tiraban inodoros de la tribuna, de los organismos de seguridad nadie dice nada, la Conmebol va a sancionar a los dos clubes como corresponde, pero tampoco se hace cargo de que ellos reciben un plan de seguridad. Quiero decir, eso... Ujú. Sí. Lo pongo como ejemplo Está bien, de está bien. nadie se hace cargo, Nadie se hace cargo. hay una desresponsabilización, cuando el punto sería, muchachos, todos hicieron y dejaron de hacer exactamente lo necesario para que eso fuera un desastre, que se podría haber perfectamente evitado, prevenido, Claro. resuelto. Bueno,
todos hicieron lo necesario para que eso fuera un desastre. Ahora nadie se hace cargo de nada. Traigamos esto a la vida cotidiana. A lo doméstico, al ¿no? conflicto doméstico. Que es un poco también lo que estábamos hablando. Hay una declinación de las funciones de cuidado, de las funciones de autoridad, de acompañamiento, ¿no? Por eso esto que planteabas al principio de, bueno, más que tapar los ojos a los chicos, acompañemos, transmitamos, Claro, escuchemos, claro. pongamos en discusión las cuestiones. Sí, claro. ¿no? Expliquemos. Sí. Yo me figuro a mí a los 10 años y yo ya entendía todo. Yo me traspolo a cuando yo tenía 10 años y los adultos hablaban y yo entendía todo lo que estaba pasando. Lo pienso hoy y digo, sí, claro, yo ya sabía quién era quién, qué pensaba. ¿Qué hacía, qué no qué hacía? qué no hacía. Y Claro. vos pensaste vos a los 10, Sí, a los claro, 10, a los sí, 8, sí. te acordás de todo. Sí, claro. Yo me acuerdo de todo, me acuerdo todo lo que hablaban los adultos, me acuerdo que yo sentado ahí sentado atrás y los que van adelante que iban charlando, cuando estaban peleados, cuando no estaban, todo me daba cuenta. Sí. Entonces me parece que también existe como una subestimación a la infancia. Se subestima mucho al niño, al infante. Y al adolescente ni hablar. Filosóficamente hay alguien que pensó alguna vez que dijo que vemos todo en la infancia y el resto es recordar. Ajá. Vemos el mundo en la infancia y el resto es recordar. Entonces, no hay que subestimar eso. Para mí es ahí en donde ahí estás configurando al adulto de mañana. Después la adolescencia hará lo suyo también. Cuando se defina por oposición de ese adulto, para desafiar la autoridad y demás, que ya sabemos lo que significa. Pero digo, no subestimar. Informar, conversar, nutrirse uno mismo también para estar informado, para saber de qué le vas a hablar Sí. y cómo lo va. Pero también no tener miedo, los adultos y los padres, no tener miedo. O sea, no necesitamos tener todas las respuestas. No, claro. No necesitamos claro. impostar ante nuestros hijos Vamos lo que no juntos. somos. Veamos juntos. Yo estoy Exactamente. criando una hija, yo tengo una hija de 15 y atravesé infancia, ahora estoy en la adolescencia. Y cuando no entendí un tema, vamos juntos a ver el documental. A ver, lo pensemos, lo veamos, leamos, Nos miremos. sentemos, busquemos, a ver, Ajá. busquemos qué es lo que no entiendo, porque yo tampoco lo entiendo. Ujú. Vamos a YouTube y busquemos una pata, una opinión, veamos la contraopinión de esa teoría Ujú. y vamos configurando nosotros nuestra opinión propia, personal, Tal con cual. respecto a lo que nos atraviesa. Pero porque eso que tiene que ver, pues, volvemos sobre puntos, esto que tiene que ver con los cuidados, Sí. y los cuidados son con acompañamiento. Entonces, esto es acompañar, porque si no el adulto queda entre o soy un sábelo todo, Ujú. y ya estamos hablando de que los adultos en general tendemos a estar más inseguros, o sea que ese lugar de sábelo todo es bastante difícil de Total, sostener, sí, claro. y si lo intentamos sostener igual los chicos no nos lo creen, ¿No? Claro. porque los chicos y las chicas dicen, bueno, también descreen del mundo adulto. Total. Entonces esa impostura que no sirve para nada, Ujú. o sirve de poco, o si no la otra opción que es la huida, ¿no? La evasión. Como La estoy evasión. inseguro, mejor no hablemos, mejor no, total, ¿para qué voy a hablar de sexualidad si los chicos en YouTube encuentran todo? O digo, Sí. entonces es o querer hacernos los hiperconsistentes que no somos, o escaparnos. Y en el medio está una opción que es la más válida, que es esta, vamos juntos. Claro. Lo veamos, lo pensemos, esto no lo sé, o yo lo creo así, lo discutamos, lo charlemos, lo analicemos, y eso es acompañar, y acompañar es cuidar. Ahora, cuando hablamos de acompañar, de cuidar, se han suscitado muchos casos en la provincia, tampoco nos vamos a escapar del escenario local, de consumos problemáticos, ¿no? En jovencitos, en chicos realmente jovencitos. Y esa precariedad, esa inconsistencia del adulto, bueno, claramente probablemente esté mucho más expuesta, ¿no? Por carencias que hubo de siempre, de todo sentido. ¿Hay el Estado, qué posibilidades de juego efectivo tiene para poder contener, para poder resolver probablemente esa cotidianidad tan nociva? Cuando una persona acude a consulta por consumo problemático, y cuando esa persona desde la primer consulta y después en el tratamiento que lleve adelante, uno de los criterios centrales es trabajar con el entorno.
Claro. Trabajar con el entorno familiar, con el entorno de amigos, justamente para poder contener, para poder orientar a ese entorno, para que puedan ser un apoyo válido, útil en un proceso que siempre es difícil, ¿no? El proceso de dejar las drogas, de resolver los consumos, porque resolver los consumos no es solamente interrumpir la ingesta de sustancias, sino poder ver otra serie de cosas que son de índole subjetiva, personal, de cada quien, sus sufrimientos, sus angustias, sus comportamientos erráticos que no le permiten solucionar situaciones, etcétera. Entonces, en primer lugar, y por eso vuelvo de nuevo, esta cuestión de vamos a pensar qué le pasa a alguien que está sufriendo, por ejemplo, un consumo de drogas, no es sin pensar en qué pasa con el entorno también. Porque nadie bajó de un plato volador, ni salió de un repollo, ni lo trajo la cigüeña de París. Por otra parte, una cuestión que a nosotros nos parece central es ir promoviendo procesos de base comunitaria, es decir, los consumos problemáticos no son solamente un asunto del centro especializado en rehabilitación. Estamos trabajando mucho desde el Ministerio de Salud Pública para que las consultas puedan llegar al centro de salud, a la salita del barrio, para que haya profesionales que pueden hacer esa primera escucha, asesoramiento y muchas veces el mismo tratamiento. Y entonces trabajar con esos entornos comunitarios, partiendo de una lógica que es muy simple. Los centros de tratamiento, los centros de rehabilitación, incluso cuando hay una persona internada, ¿cuál es el eje del proceso de rehabilitación? Sí, estará la sesión con la psicóloga o el psicólogo, la atención psiquiátrica y la farmacológica de quien la necesite, pero el resto es cohesión grupal, acompañamiento, presencia, no solo de los operadores o de los acompañantes terapéuticos, de las mismas personas que están haciendo el tratamiento, el apoyo mutuo que empieza por el respeto, que empieza por la escucha, que empieza por no denigrar a nadie ni sus opiniones, y que después además se nutre con una serie de actividades que son las actividades que le pueden interesar a cualquier persona. Claro. Practicar deportes, tener un espacio artístico o cultural, poder retomar estudios. Nosotros en nuestros centros de tratamiento tenemos alrededor de 50 personas que cada año terminan la escuela secundaria, porque muchas veces la gran mayoría de las personas interrumpió los estudios, los retoman a través del aula virtual, del aula satelital. Decíamos deporte, artes, cultura, paseos. Una persona que está internada no es una persona que está encerrada, es una persona que sale, es una persona que pasea, una persona que visita a algún amigo o amiga positivos, digamos, que pueden acompañar, es una persona que se va el fin de semana a pasar con su familia. Y entonces, digo, no hay aparatología. La rehabilitación no es cambiarle el chip a una persona, son estas cosas, y estas cosas son las que quizás se deben recuperar en los entornos familiares. Ahora, si vos tenés un entorno que nocivo, todo esto se reduce a la atención, a prestarle atención al otro. Sí, Mirarlo. exactamente. Miralo un ratito, miralo a los ojos y a ver, tócale la mano al chico, Sí. agarrarle de la mano y decirle qué necesitas, cómo estás, cómo te sentís. Esto. pero pará, si vos tenés un entorno nocivo, probablemente esa pregunta, esa atención no va a llegar nunca. No, por eso digo, pero bueno, pero ¿Cómo digo, hacés? Porque vos- todo esto se resume Sí. a que tu entorno, capaz que siempre, viste, no sé, siempre hay una tía, una abuela, la ternura de la abuela de que te mira y te hace el arroz como a vos te gusta. Sí, o te da 500 pesos y dice toma para que salgas a comer con tus amigos, Sí. porque por ahí la abuela ya no maneja la noción de lo... Sí. Pero esa cosa, ¿no? Eso, la me atención, intereso por vos. Claro, el que existís para el otro. Sí, e incluso cuando dábamos este ejemplo, decías recién lo de la abuela, es vengo a tu encuentro, no estoy esperando que vos vengas cuando estás desahuciado, vengo a tu encuentro, te pregunto, Sí, te sí, miro, sí. De hecho, bueno, te respeto. te respeto, te doy identidad como persona, Ujú. existís como persona. Y de hecho, siempre, o es como bastante recurrente, de personas con consumos problemáticos de clase baja,
toda la familia es una porquería, menos alguien siempre. Siempre hay una abuela, una tía, menos mi tía, menos mi abuela. Y es la persona que le prestó atención, la persona que le hizo la tarta como a él le gusta, que sabe Sí. que no le gusta. No, a Ricardito no le gusta la arveja. Pero pará, ¿cómo haces para construir ahí si te tenés que apoyar en en eso que lo rodea al que tiene un consumo problemático, si también ese contexto es nocivo? Bueno, me parece que hay dos cosas. Primero que si uno busca es probable encontrar Esa en el, abuela, en el ponele. entorno alguien Alguien. que sería como esa rama de donde agarrarse, Ok. ¿no? Y después, en la medida de lo posible, intentar ir involucrando a esos otros miembros de la familia, que también quizás pueden estar afectados por el consumo. Algunos tal vez puedan replantearse cosas, algunos tal vez puedan también iniciar un proceso de cambio personal. Sí. Y seguramente que habrá circunstancias en las que eso aparece como muy difícil de articular, de rearmar. Seguramente, claro. Y entonces, bueno, cada sujeto que esté en un proceso de rehabilitación también tendrá que, llegado el caso, tomar sus decisiones respecto de cómo vincularse con la familia o qué distancia tomar. Y esto más allá del consumo de drogas, cualquier persona puede sentir que en sus vínculos familiares hay cuestiones de difícil resolución, Sí. porque no dependen solo de uno, son vínculos donde cada uno pone una parte Claro, o sí. no la pone, y entonces, bueno, hay muchas personas, más allá de no tener consumos problemáticos, que te dicen, bueno, con mi familia me veo cada tanto, visito, me intereso cómo están, pero no puedo estar mucho tiempo, no puedo... Son tramas que se dan en cada familia, pero sí la idea siempre es que un proceso de cambio y de tratamiento de alguien con consumos problemáticos no es el sujeto aislado, sino tratando de involucrar lo más y mejor posible al entorno. Pensaba en eso que hablábamos recién de otras adicciones que no estén vinculadas con las drogas que habitualmente hablamos en los medios. ¿Qué pasa con eso en Salta? Digo, uno supone adicciones de todo tipo. Hemos conocido algunos casos también mediáticamente, probablemente en el escenario nacional o internacional, adicciones al sexo. Hay algunos actores de Hollywood que han mencionado esas problemáticas, al consumo de pornografía. ¿Qué otros casos se ven por estas latitudes que también requieren de un abordaje integral? Sí, este tipo de cuadros como los que mencionabas, estas compulsiones, también llegan a consulta. La timba. O la timba, Bueno, ahí otra. Tremendo eso. iba a decir, ese tipo de conductas, por ejemplo, el consumo de pornografía, Sí. de repente llegan a consulta. No hay una prevalencia muy alta de esas consultas. Y Pero luego eso no están... perdón que te interrumpa, eso no quita que el dato sea mayor, quizás haya ahí algún grado de vergüenza que no quiere denunciar esto o pedir ayuda por eso. ¿Puede pasar o no? Sí, también puede pasar, por supuesto. Es un tema De hecho, tabú, digamos. no todas las problemáticas llegan a la consulta. Claro. ¿No? Claro. No Primero. todas las personas que están teniendo algún padecimiento llegan Van a a la consulta, consulta. claro, primero. Claro, y después están esas otras compulsiones, en algún tiempo se les denominaba las adicciones sin sustancia, por ejemplo, las problemáticas Las de apuestas las online. apuestas, el azar, Los juegos de la azar. compulsión a las apuestas de dinero, escenario que se complejizó también con los sitios online, Sí, claro. ¿no? Porque Bajo la edad. sí, bajo la edad. No, pero que- si la foto de One XB te va a ser Messi, sí, estamos en un problema. exactamente. Si la camiseta de Boca, Sí, que antes era Parmalat cuando yo era chico, que te vendía yogur, y ahora es Benson, no sé cómo se llama. Sí, Betson. sí, Estamos en un problema. Estamos en un problema grande. Si vamos a ver fútbol y de repente vos ves que un equipo saca y la tira al lateral, y después te das cuenta de que los changos están apostando de que si hay un lateral antes de los primeros 30 segundos me puedo ganar 50.000 pesos. ujú. Estamos en un problema que es mucho más profundo, digo. O sea, acá también requiere hasta de una reconfiguración de tu propio trabajo.
Porque unas cosas eran las consultas que vos recibías hace 10 años. Sí, claro. Y ahora de repente el mundo te está jugando en contra. Sí, claro. Ese mundo. Sí, ese mundo nos está jugando en contra. No, yo pensando puntualmente de tu trabajo, no, vos te sentás y de repente ni hablar. estaba acostumbrado a recibir Empate en el tablero, claro. y de Sí. repente, claro, pero ¿cómo hago yo para decirle a un pibe, amigo, no está bien, pero si vos después prendés la tele y vos te sentás a ver Boca, yo el otro día estaba viendo Boca, no me acuerdo qué, la publicidad de Boca, el que pasa por el cartel. por el cartel, cuando va a la tanda, una atrás de otra, timba, Sí. timba, y si no es Sí, sí, timba, sí, es sí, Guandanara mostrándote una vida que no vas a tener en tu vida. Sí, tal cual. Bueno, yo esto lo planteé, ¿qué será? 15 años atrás, Mirá. porque digo, no esto puntualmente, Sí, 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 sino claro. digo, che, ¿cómo es que los canales de deporte empezaron a transmitir Póker. las competencias de póker? Ah, Yo claro. dije, qué raro esto. Qué raro, no, ningún raro, digamos. Sí, sí, claro, Dije, sí, sí, entendés qué complicado eso. Bueno, nada. Entonces, de repente, un torneo de póker era un evento deportivo, Sí. ¿no? Claro. Entonces, Es verdad, apostar hay- dinero Claro. empieza a meterse cada vez más en los escenarios deportivos. Sí. Y entonces, cuando vos dabas el ejemplo del que tira la pelota al lateral en un partido de fútbol, y hay gente que festeja el lateral, Sí. ¿no? Porque Claro. mamita, Ya no porque- se festeja el gol, ahora se festeja el lateral. lateral, se festeja la tarjeta amarilla. la roja. Sí, sí, Bueno. sí. Me acuerdo, era pokerstar.net, una cosa así. Eso. Hace 15 años, es verdad. Ujú. Es verdad porque yo hace 15 años atrás era mucho más joven y me había Sí, bajado claro. el Pokerstar y jugaba. Aprendí a jugar un poco al póker ahí con el celular. Pero sí, porque entraste por un tubo. Y entré porque habré estado aburrido y la publicidad, bueno, ya ves está. que. Y hoy por hoy. Sí. ¿Y qué herramientas tenemos para eso? ¿Qué ve el Estado donde puede trabajar para impedir eso? Porque bueno, sí, hay algún nivel de regulación, que de hecho la provincia ha intervenido en esa lógica, pero bueno, también así como está hecha la ley, está hecha la trampa. Sí, claro, lo decía el secretario de Modernización de la provincia, porque rápidamente la provincia comenzó con los resortes de los que puede disponer a cancelar o clausurar el acceso a determinadas plataformas ilegales. Sí. Pero lo que nos decía ese equipo del Ejecutivo es: vos clausurás un sitio, mañana abren otro, Sí, claro. y así, digamos, es como, Sí. como ese juego que había de golpear con un martillo Los cocodrilos. los cocodrilos que van apareciendo. Golpeaste acá, aparece allá. Sí. Bueno, es una tarea sin descanso en ese sentido. Pero además, ¿qué más hacer? Yo creo que una cosa que ha hecho bien el gobierno de la provincia es poner el tema en la agenda. Sí. Y en esto, la Sí. verdad es que también ha habido un rol bien importante de los medios de prensa, porque creo que no lo plantearon desde el lugar del sensacionalismo, sino desde la perspectiva de una problemática social de la que hay que ocuparse. Sí. Apeló al compromiso de Este, los adultos Exactamente. conscientes. Y en ese recorrido, en la provincia se generó un espacio interministerial e intersectorial, porque se sumaron también actores que no son del Ejecutivo, para que se pueda hacer un trabajo de prevención y de cuidados o de invitación al cuidado desde los contextos escolares y en otros espacios que no son la escuela, porque también aquí hay algo que es importante. Cuando pensamos en las infancias y en las adolescencias, pensamos idealmente en el contexto escolar. Sí, Si claro. tendemos a pensar, los niños y los adolescentes Exacto. están en las escuelas. Exacto, sí. También hay niños y adolescentes que no están en las escuelas, por un lado. Y por otro lado, los que están en las escuelas además están en otros lugares, en el club, en el equipo del barrio, en una actividad determinada o en la esquina. Entonces también esto de poder llegar a espacios que no son el ámbito escolar, Sí. ni tampoco el ámbito sanitario, donde Claro. de por sí un niño o un adolescente no acude a consultar, Sí, por claro. ejemplo, en el hospital. Total. Entonces, por eso hay equipos del Ministerio de Salud Pública que van a trabajar en las escuelas, que van a trabajar en los SICs, con
digamos, procesos de promoción de la salud que a la vez generan la posibilidad de consultar. El adolescente no va a venir a consultar, o difícilmente va a venir a consultar. Pero vas a generar las pero condiciones si para el que se equipo anime. está en un sitio donde los chicos transcurren, las consultas se van produciendo. La última que tengo, yo sé que es una puerta muy grande para abrir, pero bueno, es un tema que me parece que hablamos poco, a menos que suceda una mala noticia en los medios y en la sociedad también, que es el tema de la salud mental en la Argentina, cómo está siendo abordada desde todos los aspectos, ¿no? Cómo me da la impresión de que hay una fuerte discusión que nos demos en torno a ese tema, que solo aparece fugazmente, así como aparece también se va, cuando hay algún caso conocido que pone un poco sobre la lupa, o debajo de la lupa, mejor dicho, esta problemática, ¿no? Primer dato. En Argentina existe el Consejo Federal de Salud Mental, que lo componen las autoridades de salud mental de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, y el responsable de salud mental de cada una de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este año y medio de gestión nacional jamás fue convocado el COFESAMA, a pesar que un grupo de secretarios hicimos una nota en diciembre del 2023 diciendo, pedimos, porque en aquel momento estaba además lo que se denominaba la ley ómnibus, la ley bases, y en ese combo había propuestas de modificación a la ley de salud mental. Entonces dijimos, convoquen al COFESAMA para que nos podamos sentar, para que podamos discutir, para que podamos ver qué puede aportar, ser oportuno, rectificar o no. Bueno, en un año y medio no ha habido ninguna reunión ni asamblea del COFESAMA. Entonces, ¿qué hemos hecho muchas de las provincias o de los secretarios de muchas de las provincias? Generar nuestro propio espacio, en el cual nos mantenemos casi cotidianamente en contacto a través de un grupo de WhatsApp, hacemos reuniones virtuales. Hoy, que yo no puedo estar, pero hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están congregando muchos de mis colegas, porque hay un Congreso Argentino de Salud Mental. Hace 15, 20 días hubo una presentación que se hizo en el Congreso de la Nación, donde las áreas de salud mental de las provincias presentamos un estado de situación, y en eso estamos trabajando. No nos quedamos quietos ni estamos esperando que surja la convocatoria del gobierno nacional, porque no ha surgido ni creo que surja. El escenario en el país es muy complejo, con cuadros cada vez más delicados, intentos de suicidio, suicidios consumados, descompensaciones en pacientes psicóticos que no tienen acceso a la medicación, los trastornos del estado de ánimo, depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos por angustia, consumos problemáticos. Nosotros en la provincia tenemos, entre el primer semestre de este año y el último del año pasado, un promedio de 27% de crecimiento de las consultas, solo hablando de consultorios externos. No estoy contando las guardias, las hospitalizaciones, los centros de salud, solo consultorios de los hospitales. Un 27%. Si hacemos la comparación primer semestre 2025 con el primer semestre del año pasado, se va a entre el 45 y el 55% de incremento según la región de la que estemos hablando. Es decir, es exponencial el crecimiento. Eso tiene una mirada que es muy preocupante. La gente está sufriendo, y yo diría, hay un aspecto que es también esperanzador, que es, bueno, más gente de la gente que está sufriendo son más los que se acercan a pedir ayuda. Claro, bueno, sí. Eso es la mitad del vaso lleno. Es esperanzador, es la mitad del vaso lleno, pero ciertamente el escenario es muy complicado.
en la provincia de Salta, esto digámoslo, Es a nivel en mundial. la provincia O de sea, Salta, es una tendencia mundial. porque si yo digo es una tendencia mundial o esto pasa en todo el país, no va a faltar el que diga Teruel tira la pelota afuera. No, esto no es mal de muchos, consuelo de tontos ni nada por el estilo. La situación en la provincia es delicada en cuanto a las problemáticas de salud mental y a las consultas. Se están haciendo enormes esfuerzos. Un ejemplo más, Nación cerró la residencia interdisciplinaria de salud mental de un día para otro. Es un espacio donde se forman profesionales de distintas disciplinas, Claro. Que son los que luego se incorporan a los equipos de salud en las distintas provincias, con una especialización que les llevó 4 años hacer. Entonces, No se puede esto se cerró de un día para otro. La provincia va a abrir su residencia interdisciplinaria de la salud mental. Mirá qué bueno, buen dato, buena noticia. Que además, porque esta es otra cosa que decir, las residencias nacionales, de lo que cobra un residente es un profesional, no es un estudiante, es un profesional que se está especializando. Exacto. La residencia recibe un sueldo. Exacto. Son residencias nacionales. No solo estoy hablando de la salud mental, podríamos nombrar cualquiera, la de cardiología, la que sea. Exacto. Del sueldo que cobra un residente, el 25% es el fondo que mandaba a Nación para pagarles. Que es lo que se hizo noticia, por ejemplo, con los residentes del Garrahan, claro. que decían ganamos 700.000 pesos, no sé. Sí. En la provincia de Salta, y muchas otras, pero en la provincia de Salta, hicieron un equiparador para que el residente no gane ese 25%. O sea, entonces, bueno, eso también nos da el plafón de poder decir, bueno, si la provincia estaba pagando el 75%, Tiene margen de veamos maniobra. cómo conseguimos el otro 25% y sostenemos ese espacio que es estratégico. Totalmente. Entonces, bueno, por eso digo, no es mal de muchos, consuelo de tontos, es un escenario extremadamente difícil porque hay un sufrimiento en la población que se manifiesta en problemas de salud mental, que también se traslada a mayores consultas, y tenemos que dar respuesta a eso. En un contexto de recortes de los fondos coparticipables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Y estamos donde trabajando. el Estado se va, avanza el narcotráfico. Además, por Eso lo está tanto, estudiado, o sea, eso es 1 más 1, 2. Sí, Se tal va el cual. Estado, avanza el narco. sí, por lo tanto creo que, a ver, yo trabajo en el Estado hace 10 años, en estado provincial, me ha tocado ocupar distintas funciones, Exacto, hoy esta. Creo que no ha habido un escenario más complicado para gestionar, para trabajar, para resolver que este. Y sin embargo, me saco el sombrero con los profesionales de los equipos de salud que están en la trinchera, que están dando batalla, gente que está aceptando ir a trabajar, cosa que no es sencillo y cuesta además mucho, pero gente que está aceptando ir a trabajar a áreas operativas del interior, complejas, incómodas para vivir ahí. Bueno, pero también es un gran desafío porque, aunque pueda sonar idealista, nos importa que los salteños puedan tener acceso a servicios de atención y de salud, vivan donde vivan, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de reproducir en las provincias lo que nos quejamos de Nación, cuando decimos porque los porteños, porque todo es en la capital, porque todo es en Cava, el no federalismo no lo podemos reproducir a nivel provincial, ¿no? Así que bueno, nada, tiempos bien difíciles, pero donde estamos dando batalla. Gracias, Martín, por venir a charlar de este tema. Muchísimas gracias a ustedes, muy Gracias. amables. Gracias.